Un momento. Amén. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12. En esta noche vamos a compartir esta palabra que se llama el aguijón en la carne. Gloria al Señor. ¿Y qué nos imaginamos nosotros cuando se nos habla acá en esta palabra de un aguijón? A ver, hermanos, ¿quién me dice algo? ¿Qué se les pasa por la mente de un aguijón? ¿Qué puede ser un aguijón? Adelante, María Isabel. Un aguijón de abeja. No, un aguijón en lo espiritual. ¿Qué es un aguijón? Yo ya sé. Es algo cuando uno le molesta que Dios se lo pone a uno para que uno no se ensoberbezca o haga algo que no le guste. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Entonces dice que en esta palabra el apóstol Pablo está hablando de un aguijón en la carne. Y dice que pues un aguijón es una aflicción que tenía Pablo, ¿cierto? Porque él es el que está hablando aquí. Vamos a empezar a leer la palabra para que comprendamos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Qué quería decir acá el apóstol Pablo? Mire, aquí dice, el enemigo ha puesto un aguijón en mi carne. Puede ser una enfermedad, puede ser una aflicción, pero realmente, y de lo que he escuchado, podemos decir que él lo que tenía en su aguijón era que él sufría de sus ojos, el apóstol Pablo, y era un aguijón en su carne. Amén. Entonces, ese aguijón se lo había puesto el enemigo, pero Dios lo había permitido. ¿Por qué le era tan importante para el Señor que él tuviera ese aguijón? Para que él no se enorgulleciera, para que él no se enalteciera. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabamos de leer, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, que él fue llevado aquí dice, fue arrebatado al tercer cielo y fue arrebatado al paraíso. O sea, cosas que ningún hombre, no cualquier hombre, le va a permitir el Señor. O sea, fue arrebatado al paraíso. El Señor le mostró que cosas tremendas, sobrenaturales. Entonces él dijo, bueno, tremendas revelaciones tiene Pablo, pero yo voy a permitir que él tenga un aguijón en su carne para que no se vaya a exaltar ni a enorgullecer. Y vamos a continuar leyendo aquí una partecita y él dice que ese mensajero de Satanás, que probablemente era un ángel caído, lo abofeteara para que no se enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces le había rogado el apóstol Pablo? 3 veces. Señor, quita de mí este aguijón. Señor, quita de mí este dolor. Señor, quita de mí este proceso. Señor, quita de mí esta prueba. Señor. Y el Señor, no. Es necesario
que tengamos ese aguijón. Es necesario que, porque nosotros le decimos, Señor, que acabe ya este proceso. Ay, Señor, qué duro. Y todo con Dios, el proceso y las pruebas tiene un tiempo y una fecha de caducidad. No va a ser para siempre. El desierto no es para siempre. Amén. El desierto es para enseñarnos, igual que los procesos, igual que las pruebas. Entonces el apóstol Pablo decía, he rogado al Señor que lo quite de mí ya 3 veces y nada que lo quita. Y el Señor ni lo quitaré tampoco. Ni lo quitaré tampoco, amén. Tremendo, ¿cierto? Entonces vemos cómo el Señor usa al mismo Satanás, si así le place, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Si es necesario, lo usa Él. Acá lo estaba usando, porque fue Satanás el que lo puso, listo, amén. Pero fue el Señor el que se lo permitió. Porque el enemigo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. No puede tocarnos sin el permiso del Señor. Amén. Y quiero que miremos en Job, por favor. Vayamos al libro de Job 2:10. Miremos ahí que Dios, como envía cosas muy buenas para sus hijos, también nos envía cosas que debemos de llevar con amor. Job capítulo 2:10. Sí, ponte de pie, por favor. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres falsas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué le dijo Job a su esposa? Sabemos que todas las aflicciones que vinieron a Job, amén, que él era un hombre muy rico, que él tenía muchas riquezas, que el Señor lo tenía cercado más que protegido y que era un hombre con demasiadas posesiones. Tenía hijas hermosas, hijos, ganados, amén, hermano Jonathan. Pero resulta que una vez se presentaron allá en el cielo ante Dios y se presentó Satanás y el Señor le preguntó, ¿tú de dónde vienes? Y él le dijo, de rodear la tierra. ¿Y por qué creen ustedes que está rodeando la tierra? Para ver a quién mata, destruye y a quién roba. O sea que él anda todo el tiempo como león rugiente, rodeando la tierra. Entonces le dijo el Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre... Y entonces él le dijo, pues... Le quiso decir, si él es así, es porque tú lo tienes cercado, porque has bendecido la obra de sus manos, porque lo has protegido y lo has prosperado. Pero permíteme que yo le toque sus posesiones para ver si no va a blasfemear contra ti. Y el Señor le dio permiso. Él le dijo, ve, pero no le toques su vida. Pero no lo toques a él. Amén, comprendemos este contexto tan tremendo. Sí. O sea que el Señor le dio permiso de que le tocara. ¿Para qué? Para probar la fe de Job. Siempre que pasa algo en nuestras vidas, mira, así sea el enemigo, el que esté ahí en el asunto, que el que esté ahí, Dios lo está permitiendo. El diablo no puede hacer nada sin que el Señor se lo permita. O que nosotros le demos legalidad por el pecado. Entonces, ¿qué hizo él? Acabó con todos sus hijos, que todo el fuego consumió el ganado, consumió todas las praderas. Job se quedó sin nada. En un mismo día le vinieron todos los acontecimientos. Pero lo que podemos mirar del libro de Job, mis hijos, es que el libro de Job inicia con una bendición, con un hombre que tenía mucha bendición, muy rico, y que el capítulo de Job finaliza con la restauración de la prosperidad de Job.
O sea, tuvo que pasar por toda esa prueba para obtener una bendición muy grande en su vida. Y estamos hablando de que el Señor le dio el doble de todo lo que tenía. Le dio el doble de riquezas, sus hijas más hermosas, y nos dice la palabra. Le dio todo al doble. Hubo una restauración en sus finanzas, en su vida. Amén. Entonces, todo le fue quitado en el mismo día. Y después que también Él le dijo y le dio permiso para que lo hiriera con una sarna maligna, envenenada todo el cuerpo a Job. Y ahí fue donde le vino la lepra a Job. Pero ¿por qué venimos al contexto de Job? Para que comprendamos que el Señor es el que le da permiso al enemigo. Amén. Amén. Y el Señor también usa a los demonios para lograr un propósito. Y quiero que lo miremos con la palabra. Vamos a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes. Gloria al Señor, 20. Primera de Reyes. En nombre de Jesús. Primera de Reyes, 20. Gloria al Señor. Primera de Reyes 22, del 20 al 23. Primera de Reyes 22, del 20 al 23. ¿Lo tenemos? Primera de Reyes 22, amén. Entonces él dijo, desde el verso 19, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, amén, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. ¿Quién está hablando? Entonces él dijo, yo pues, palabra de Jehová, oye, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. ¿Quién dijo? Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Era un espíritu de qué? ¿De qué? De mentira. Era un espíritu de mentira. Y él dijo, ¿le inducirás? ¿Quién le dijo? El Señor. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Qué tremendo vemos aquí. ¿Cómo el Señor dijo, yo voy a lograr y con tal de lograr lo que Él quiere, ¿cierto? Él usa al que quiera usar. Porque es que todo fue creado por el Señor. Fue creado tanto los de espíritu, los demonios, como todas las cosas fueron creadas por Dios. Entonces aquí, ¿qué puso? Un espíritu de mentira. No era un espíritu bueno, era de mentira. No era un ángel del Señor. Era precisamente ese espíritu de mentira que les iba a inducir a poner mentira en boca de todos los profetas. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta palabra, mis hijos, de 2 de Corintios capítulo 12? En que nosotros aquí podemos ver que Dios usó al enemigo para que pusiera ese aguijón en la carne del apóstol Pablo. ¿Podemos ver eso? Amén. Y que así él quisiera que se lo quitara, el Señor le decía, no. Era una espina como una espuela que le punzaba, que le molestaba. ¿Y qué puede ser para nosotros ese aguijón? Esa persona que hace la vida imposible.
esa enfermedad, esa aflicción, esa situación, esa tristeza, esa soledad, esa pereza, pueden ser aguijones en nuestra carne. Y yo quiero que usted ahí mismo se pregunte, usted, ¿qué aguijón tiene usted en su carne? ¿Qué aguijón tenemos? ¿Qué es lo que le decimos, Señor, quítalo? Ay, Señor, ya no más. Y Señor, pero es que es necesario que lo tengas. Yo te quiero enseñar. Porque el apóstol Pablo quería que se lo quitaran y el Señor le decía, no. ¿Por qué? ¿Qué le respondió el Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dijo el Señor? Lo único que tú necesitas es mi gracia, para que puedas, ¿qué? Llevar el aguijón, llevar el proceso, cargar la cruz, llevar la prueba, llevar toda situación, amén. Y a veces no queremos y llegamos a Cristo y creemos que van a haber persecuciones, hermanos. A causa del Evangelio, a causa de la palabra, a causa de lo que nosotros, ¿qué? Hablamos, profesamos y decimos. Van a haber persecuciones para nuestras vidas. Es así. Y quiero que miremos, por favor, en la palabra de Marcos 10, 29 al 30, por favor. Gloria al Señor. Marcos 10, 29 al 30. El que lo tenga, por favor, se pone de pie. Leemos. Bueno. Amén. Marcos 10, 29 al 30. San Marcos. Sí, amén de San Marcos. Gracias, Jesús. Amén. ¿Ya lo tienes? Ponte de pie y lo lees, por favor. San Marcos 10. Jesús enseña sobre el divorcio. Del 29 al 30. Del 29 al 30. Sí. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero ¿qué dice, hermana? Que vamos a recibir, que no hay de aquel que no haya dejado todo por el Señor y que no haya de recibir. Ahí dice ¿cuántos? 100 veces más. Amén. 100 veces. Pero también está diciendo, hermana, dice que también van las persecuciones ahí incluidas, sí, ¿cierto? Amén. Entonces con no solo... persecuciones en el siglo venidero la vida eterna. Ajá, van a venir entonces persecuciones, pero vamos a pasar por todo eso y le pedimos al Señor que nos ayude para esa gloria venidera, para el galardón que nos espera, mis hermanos. Amén. Pero sí van a ver que, busquemos en 2 de Timoteo 11, por favor. 2 de Timoteo 11. Pero sí van a venir aflicciones, sí van a venir persecuciones, sí van a venir padecimientos y sí va a haber un aguijón en la carne. Gloria al Señor. 2 de Timoteo 11. Segunda de Timoteo, verso 11. Segunda de Timoteo. Espérame, hermano. Nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sí. En el nombre de Jesús. En esta palabra de segunda de Timoteo, vamos a cambiar el versículo. También dice que en persecuciones, en padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces, ¿qué es lo importante? Que comprendamos que vamos a tener persecuciones, que comprendamos que va a haber ahí un aguijón en la carne, mis hermanos.
¿Por qué? Porque el Señor le interesaba tanto que el apóstol Pablo tuviera ese aguijón para que a él no se le dañara el corazón. Porque eran muy grandes las revelaciones que él había tenido del cielo. Era muy grande lo que él había recibido allá en el tercer cielo, en el paraíso. Era muy grande. Si lo dejaba así, entonces probablemente ¿qué? Se iba a gloriar de sí mismo. Por eso él dice, no me conviene gloriarme a mí mismo. Y entonces vemos cómo a veces en el cuerpo de Cristo, como el Señor de pronto empieza a usar a una persona, a usarlo, amén. Y ya la persona ¿qué? Se empieza a creer mucho. Se le olvida de dónde lo sacó el Señor. Ese aguijón Pablo lo tenía en la carne para que no se le olvidara de dónde venía él. Y era un hombre estudiado. Pero entonces a veces nosotros creemos, o muchos de pronto, porque llegamos a los pies del Señor y el Señor ha tenido misericordia con nosotros, quizá miramos al otro que no ha llegado con cierto, yo ya sé, no sabe, o por qué no llega, o por qué. Todos tenemos el tiempo y el Señor también va tocando corazones. Pero no nos podemos gloriar, no nos podemos creer que porque ya somos los que más sabemos, que porque somos los que más predicamos, que porque ya nos creemos allá como... No, hermanos, las cosas con Dios son de mucha humildad. Y precisamente esto es lo que el Señor nos ha venido inquietando muchísimo, en que dejemos el orgullo, en que dejemos la altivez, en que dejemos de creernos más que los demás. Que si el Señor nos empieza a usar, gloria a Dios, seamos como humildes. Por eso es necesario que usted y yo todos los días vayamos a la presencia de Dios a decirle, Señor, haz de mí una persona con humildad. Con humildad lo espiritual, con humildad, porque si yo quiero estar allá alto, en naciones, en otros lugares, llegar lejos con el Señor, entonces tengo que ser el más pequeño, y el más sencillo, y el más humilde. Amén. Si el Señor a ti te empieza a usar de una forma especial, de una forma grande, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ser humildes. Ser humildes. Por eso es que el Señor a unos les pone un aguijón de una cosa, a otros de otra, a otros en otra cosa. Y que es necesario, Él dice, ese aguijón lo van a tener, ¿cierto? Hasta que Él considere que lo tengamos. ¿Qué le dijo entonces al apóstol Pablo? Bástate de mi gracia. ¿Qué le dijo? Mira, lleva el aguijón. Entonces, ¿qué empezó a hacer el apóstol Pablo? A gozarse. Dijo, bueno, entonces ya no voy a decir que me lo quite, me voy a gozar con el aguijón que tengo. Voy a disfrutar la gracia que Dios me da a través de este aguijón. Voy a disfrutar la gracia, ¿para qué? Para que Él me use poderosamente por medio de ese aguijón. Porque es que el tema no es tanto el aguijón, el tema es la gracia que Dios nos da para soportar el aguijón. Eso es lo que necesitamos. La gracia de Dios, que, ay, mira aquel, mira aquella, pero por todo lo que está pasando y cómo sonríe, cómo ríe, cómo está de alegre, cómo está de... No debería estar triste, llorando, no. Esa es la gracia de Dios en nuestras vidas y lo que necesitamos del Señor para llevar el aguijón, para llevar el proceso. Porque el Señor dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Entonces, ¿qué dice el Señor? Es mejor que todos nosotros nos sintamos los más débiles, para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros y seamos los más fuertes. ¿Me comprenden, iglesia? Amén. Amén. Para que el poder de Dios se perfeccione en nuestras vidas y seamos los más
fuertes, los más usados, los más guerreros, los más esforzados, no hablando tanto, sino ahí yendo al Señor y obedeciendo al Señor. Es que el ministro de Dios y el hombre y la mujer de Dios se conocen a lenguas. Si están sometidos, si están bajo la gracia de Dios. Porque todos tenemos procesos, porque todos pasamos por pruebas, unos procesos más duros que otros, porque los hay muy duros, como una madre que pierde su hijo. Y yo conozco una pastora que perdió su hijo. Pero el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en medio de tu debilidad. En medio del dolor que tienes, te voy a levantar como el águila. Y ella misma dice y comprendió que Dios lo permitió. María, ¿qué? Que Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió el Señor? Porque era preferible con su hijo llevárselo y no que su alma se perdiera. ¿Por qué? Porque por las situaciones y los caminos en los cuales estaban dando. Entonces miren, hermanos, que el Señor obra de esta forma también. El Señor que le dijo a Pablo, bástate con mi amor. Bástate con mi amor. Amén. Porque la humildad, Él quiere que seamos humildes, sencillos de corazón. Y la humildad precisamente es reconocer nuestras debilidades. Y nos hace aceptar la voluntad de Dios. Hermanos, ¿saben quién es la persona más victoriosa? El que de rodillas dice, me rindo. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? No me resisto más, porque es que cuando nos resistimos a Dios duele más. Alargamos las cosas, alargamos el proceso. De cierta forma caminamos por donde no es, con el aguijón en la carne y sin la gracia de Dios. Amén. Esta iglesia se quedó sin amén. Hoy hay un silencio. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. ¿Está empezando el aguijón o está empezando la gracia? Gloria a Dios. Necesitamos la gracia del Señor en nuestras vidas, en todas las áreas, en todo el proceso que vivamos. Ay, no, Señor, es que esta prueba, Señor, y ya un mes. Hay gente que lleva 30 años. Y llevamos un mes y ya nos sentimos que... Amén. Entonces Dios nos da la gracia, el favor, la fuerza, la fortaleza, pero no nos quita el aguijón, sino para llevar el aguijón. Con llevarlo como con sabiduría y con amor, abrazando el proceso. ¿Cierto, hermano Jonathan? Porque abrazamos el proceso, abrazamos el aguijón y nos gozamos con el aguijón que tenemos. ¿Y el Señor qué? Se glorifica. Se glorifica grandemente. Busquemos Santiago 4:6. ¿Por qué el Señor, qué habla ahí en ese versículo sobre los soberbios, sobre el orgullo, la altivez? Gloria a Dios. Amén. Busquemos por favor Santiago 4:6. ¿Lo tenemos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. A los humildes. Por eso necesitamos ser humildes, mis hijos, para tener la gracia de Dios.
es que si tenemos la gracia de Dios, tenemos su favor, tenemos al Señor, lo tenemos todo. Todo para pasar, para llevar el aguijón, para pasar el proceso, para llevar la cruz con victoria, con sabiduría. ¿Qué dice el Señor en su palabra? El que quiera ir en pos de mí, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Tome su proceso, abrácelo con amor y sígame. Ah, es que Señor, déjame, yo voy a enterrar al que se murió. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que el que esté en el mundo, pues el que está muerto, aún no conoce del Señor, pues vaya a entierrar al que está muerto. Pero tú que estás vivo, sígueme. Que tengas vida eterna, ¿cierto? Deja que los muertos entierren a los muertos y trae tu cruz, no la sueltes en el camino. Jesús no la soltó jamás. Jesús no la soltó jamás, amén. Entonces podemos ver que el reconocer el pecado y el arrepentirnos, tener la confianza en Dios y no en nosotros mismos, hace que tengamos la gracia de Dios. Hace que ese aguijón en la carne se vuelva para nosotros, de cierta forma, una bendición. Y es tremendo, y a mí siempre me sorprende cuando dice ahí, un enviado de Satanás que me abofetee. Como quien dice, oiga, no se lo olvide donde lo sacó el Señor. Oiga, no se le olvide que lo que usted tiene no es suyo, le pertenece a Cristo. Abofeteándolo, todo momento acordándole. Ay, me dolía, sí Señor, de ir allá a buscar a Dios. Le dolió, allá voy Señor, ayúdame, mengua Señor este dolor, quita. Y a muchos, miren mis hijos, y a muchos que el Señor trae, Él es un caballero, pero a muchos que los trae, con lazos de amor, con cuerdas de amor, y otros como son más rebeldes, les pone más duro, les hace más duro. Amén. Amén. Les hace más duro, mis hijos. ¿Por qué? Porque son más rebeldes. ¿Por qué? Porque son más reacios. Pero finalmente, ¿qué le pasó a Jonás? Jonás estaba allá, el Señor le dio una orden clara, le dijo, ve a Nínive y predícales que voy a tener misericordia de ellos, que se arrepientan. Y él dijo, yo no voy donde esa nación, donde ese pueblo tan pecador, que no merecen nada. No sabiendo yo, Señor, que tú eres grande en misericordia. Tremendo, ¿cierto? ¿Y para dónde se fue Jonás? Para Tarsis. Compró un tiquete para Tarsis, para otro lugar muy diferente. Porque a veces vamos a donde Dios definitivamente no nos ha mandado. Y cogemos el camino de Tarsis, Dios diciéndonos vaya a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Compró el tiquete, se metió en la profundidad del barco, aquí nadie me encuentra. Aquí me voy a acostar a dormir, bien rico hasta que llegue a Tarsis, y aquí nadie me va a ver. Allá el Señor fue y sacudió el barco, lo hizo sacar, y no solo lo hizo sacar, sino que al agua, y el pez gigante vino y ¡pam! Se lo tragó. Y allá sí, dentro del pez, por eso les digo, hay unos que les gusta el proceso más duro. Y allá en el vientre del pez sí era 3 días en oración, 3 días en clamor, 3 días en súplica, 3 días, Señor, 3 días. Hasta que el Señor tuvo misericordia y el pez lo vomitó. ¿Y saben dónde lo vomitó? En Nínive. Amén. ¿Dónde lo vomitó el pez? El pez grande en Nínive, donde el Señor finalmente allá nos va a llevar. O nosotros hacemos el camino más fácil, o lo hacemos un poco más difícil. O lo hacemos más corto el proceso, o lo alargamos. Hay cosas que no son ni pruebas ni son procesos. Dígale a su hermano, hay cosas que no son pruebas ni procesos. Dile, hay cosas que son, yo mismo busqué por mis malas decisiones.
Hay cosas que no me gustan por mi mala ¿Por qué por las malas decisiones, hermanos? Invertí en un negocio que no debía. Fui donde nadie me mandó. Y tantas cosas que hacemos por allá solos, sin el Señor y sin nada. Y cuando menos pensamos, resultamos metidos en el problema. Y ahí sí, Señor, ayúdame. Claro, el Señor nos perdona, nos ayuda, pero las consecuencias no las quita. Las consecuencias están ahí. Amén. Hermano Jonathan, gloria a Dios. Amén. Entonces, hay cosas que por malas decisiones, por cosas que nosotros mismos hemos provocado y hacemos, y hemos tomado caminos incorrectos, estamos viviendo. Estamos pasando. Gloria al Señor. Vamos a seguir aquí, por favor. Volvamos a ir a la palabra donde estábamos, mis hijos, por favor. Segunda de Corintios. Gracias, Jesús. Amén. Entonces, hay una gran diferencia. Y recordamos lo que dijo Job ahí en el versículo que acabamos de leer, cuando él dice: recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos lo malo. Recibiremos de Dios la bendición, pero no recibiremos quizá el proceso fuerte o la corrección. Debemos de estar dispuestos a recibir lo que Dios nos quiera dar. Porque lo malo, ¿qué quiere decir? Que el Señor, a través de todo lo que va a permitir en nuestras vidas, Él se va a glorificar. Él no nos va a dejar morir en el asunto, hermanos. Entonces, nosotros podemos ver ahí que hay una diferencia grande en que Dios envíe una prueba y Dios la permita. Dios envía a veces directamente la prueba y a veces Dios permita a través del enemigo que nos llegue algo, ¿cierto? ¿Qué quería probar el Señor en Job? La fe. ¿Qué tan cimentado estaba? Pero también quería llevarlo a un mayor nivel de bendición. ¿Comprendemos? Quería llevarlo a un mayor nivel de... Él era rico y tenía muchos bienes, pero Dios le quería dar algo más grande. Y no lo podía hacer sin probarle a él el corazón, a ver qué hay ahí. ¿Sí ven? Entonces perdió todo. Y dijo Job: Jehová quitó, Jehová dio, bendito sea el nombre del Señor. Y al final, ¿qué hizo el Señor? Pasar todo ese prueba y proceso tan duro. Como les decía, le dio todo al doble. Entonces, lo que a nosotros a veces nos parece que es algo malo, y lo vemos como algo malo, es algo que va a tener un final bueno, porque viene de parte de Dios. Ay, no, eso no viene de parte de Dios. No, pero pues, ¿cómo? Y ya le preguntamos al Señor. Y ya le preguntamos cuál es su voluntad y el para qué yo tengo este aguijón. Señor, ¿por qué? No le pregunta al Señor por qué, porque le manda más. Dígale al Señor: Señor, ¿el para qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir? Y tenemos sueños y le prestamos importancia. Préstale la importancia a los sueños. Préstale la importancia a lo que leen en la palabra. Métase en las profundidades de la palabra. ¿Cierto, hermano Diego? En las profundidades de la palabra. Porque ahí el Señor nos va a revelar cantidad de cosas. Entonces, por eso, aunque en este momento tengas una lucha o un ataque del enemigo, Dios lo está permitiendo para glorificarse en tu prueba y hacerte más fuerte.
¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se van a tocar con ese aguijón? ¿Cuánto le van a sacar jugo al aguijón? Oiga, ¿cuánto le van a dar gracias al Señor de decirle, gracias Señor, porque si no fuera por este aguijón, tu gracia no la tendría? Amén, necesito tu gracia en mi vida, Señor, para todas las cosas. Gloria a Dios. Comprendemos el contexto de la palabra. En medio de la prueba, agradece y pregunta qué puedes aprender. En medio del proceso, agradece. Entonces dice que, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Qué dijo él? Ay, ya, no más. Está bien, tengo el aguijón, ya no voy a pelear, ya no voy a pedir que lo quite el Señor, me voy a gozar en mi debilidad, que es ese aguijón. El aguijón es nuestra debilidad, ahí donde... Entonces, ¿qué dijo él? Me voy a gozar. Ya en mi debilidad me voy a gozar para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Porque cuando nos gozamos ahí en el proceso, y cuando decimos que en mis debilidades viene el poder de Dios, viene la revelación de Dios, viene la gracia de Dios, viene la misericordia de Dios, viene todo de parte del Señor sobre nuestras vidas. Que ya no más, ya dejemos de llorar. Seamos valientes, parémonos en la brecha, busquemos la voluntad de Papá Dios, sequemos las lágrimas. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y que como hijos de Dios tenemos su sangre, tenemos su linaje, o sea que somos ¿qué? Unos valientes. ¿Cierto? Porque somos hijos del Señor. Entonces, ¿qué dice aquí? Para que en mí repose el poder de Cristo. Lo que Dios me quiere entregar a mí, su poder, lo que Dios quiere hacer en mi vida. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Entonces, cuando usted cree, ay no, yo como soy de débil. Sí, siéntase el más débil, yo me voy a sentir la más débil, para que el poder de Dios y en nosotros seamos los más fuertes. Sintiéndonos los más débiles, seamos los más fuertes. ¿En qué? En afrentas. ¿En qué? En persecuciones, en necesidades, en angustias. Que en todo esto nos gloriemos y tengamos gozo por amor a Cristo. Como leyó la hermana Viviana. Te vamos a recibir 100 veces todo para acá y que vamos a tener persecuciones. Vamos a tener ¿qué? Situaciones en nuestra vida. Pero que de todo eso, como decía acá la palabra, todo eso el Señor nos librará. En todo eso el Señor nos ayudará, hermanos, no es ya, no es cuando nosotros queramos. Es en el tiempo del Señor. Es en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Entonces ya para que terminemos, dice el verso 11, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aunque nada soy, él decía, vea, yo sé lo que hay en mí. Yo sé que yo no soy menos que esos apóstoles. No, yo soy y soy usado por el Señor poderosamente, porque cada uno sabe cómo Dios lo usa. Amén. Amén. Entonces él dijo, yo sé que yo no soy menos, pero no me interesa gloriarme. Ustedes saben, mis hijos, que hay un pastor y él es un apóstol y cada que predica, él siempre, como son muchos estadios, multitudes, él sale por allá mismo, él no deja que la gente lo vea. Y él dice, no me gusta, porque la gente de pronto me dice, qué palabra tan poderosa, qué unción tan poderosa, que esto, y eso no lo podemos tomar nosotros como ministros de Dios.
porque es de Dios, no somos nosotros. El Señor es el que lo hace a través de nosotros, mis hijos, amén. Amén. Entonces decía, porque cuando nosotros tomemos, hermanos, de alabar esto, que lo tengan en su corazón, cuando nosotros tomemos y nosotros sepamos que nos metemos con Dios, que obviamente que sí, el Señor nos usa es porque también somos vasijas, ¿cierto? Que lo buscamos, pero cuando nosotros recibimos el halago o recibimos ahí la unción merma. Ahí el Señor que puede mermar y reducir la unción de usarte. Precisamente, ¿por qué? Porque nos podemos enaltecer. Él va mirando el corazón del Señor. ¿Me comprende esa parte? Entonces tenemos que cuidarnos mucho de la vanagloria. Tenemos que cuidarnos mucho de donde Dios nos lleve y cómo nos ponga, seamos los más humildes y sencillos. Con el aguijón en la carne, sí, pero con la gracia del Señor. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, desde todos los cielos. Eres bueno, Padre, eres bondadoso, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta noche. Yo les invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos trae palabra de advertencia, palabra de corrección, cómo debemos conducirnos, cómo debemos conducirnos en el camino. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Oramos, Señor, para que quede sellada en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano de Colombia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria, Padre. Te damos